Hola, hola, amantes de las novelas turcas. Qué alegría tenerlos de nuevo en nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con las series que nos roban el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les fascina. Esas historias de amor prohibidas, esas chispas que saltan a pesar de las jerarquías. Sí, vamos a hablar de romances entre jefes y empleadas en las series turcas. Prepárense para un viaje lleno de miradas intensas, momentos tensos y, por supuesto, mucho drama. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de estas charlas sobre nuestras series favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos ayuda muchísimo y así sabrán siempre cuando subimos contenido nuevo. Ahora sí, manos a la obra. ¿Qué hace tan adictivas estas historias de amor entre jefes y empleadas? Creo que la respuesta es multifacética. Por un lado, tenemos la tensión inherente a la situación. Existe un desequilibrio de poder, reglas que se deben romper, y consecuencias que pueden ser devastadoras. Todo eso añade un elemento de peligro y emoción que nos mantiene al borde del asiento. Además, estas historias suelen explorar temas muy universales: la búsqueda del amor verdadero, la lucha contra las convenciones sociales, y la superación de obstáculos para estar con la persona que amas. Y claro, no podemos olvidar el elemento de fantasía. ¿Quién no ha soñado alguna vez con que su jefe, esa persona inalcanzable, se fije en nosotros? Las series turcas nos dan esa ventana para vivir ese sueño, aunque sea a través de la pantalla. Esa ilusión de que el amor verdadero puede desafiar incluso las estructuras más rígidas, de que la conexión humana puede trascender los roles preestablecidos, es un componente clave del éxito de estas narrativas. Pero, ¿por qué las series turcas se han vuelto tan maestras en este arte de explorar el romance prohibido? Creo que parte de la respuesta reside en su habilidad para mezclar la tradición con la modernidad. En una sociedad donde las expectativas familiares y las normas sociales aún tienen un peso importante, estas historias de amor prohibido se convierten en una válvula de escape, en una forma de cuestionar y desafiar los límites impuestos. Empecemos por una serie que, aunque no se centra exclusivamente en la relación jefe-empleada, sí la tiene como un componente fundamental. Hablo de Erkenci o Pájaro Madrugador. En esta serie tenemos a Can Divit, un fotógrafo exitoso y aventurero que hereda la empresa familiar, y a Sanem Aydin, una joven soñadora y un poco torpe que empieza a trabajar en la misma empresa. La relación entre Can y Sanem es explosiva desde el principio. Él es un hombre maduro y experimentado, ella es una chica inocente y llena de energía. Sus personalidades chocan, pero al mismo tiempo se complementan a la perfección. Lo que hace especial esta relación es que no se construye sobre una base de admiración ciega o dependencia económica. Sanem admira a Can por su talento y su espíritu libre, pero también lo desafía y lo hace cuestionar sus propias decisiones. Ella no es la típica empleada sumisa que se deja llevar por los deseos de su jefe. Ella tiene sus propios sueños y ambiciones, y está dispuesta a luchar por ellos, incluso si eso significa enfrentarse a Can. Su independencia y autenticidad son un soplo de aire fresco, y contribuyen a crear una dinámica de poder más equilibrada dentro de la relación. Además, la torpeza adorable de Sanem y la forma en que Can aprende a abrazarla, en lugar de intentar cambiarla, es un reflejo de la aceptación y el amor incondicional. Pero Erkenci no solo se enfoca en el romance. También explora temas como la importancia de la familia, la amistad y la búsqueda de la identidad. Sanem, a través de su trabajo en la agencia de publicidad, descubre su pasión por la escritura y aprende a creer en sí misma. Can, por su parte, se reconecta con sus raíces y aprende a valorar las cosas simples de la vida. En este sentido, la relación entre ellos se convierte en un catalizador para el crecimiento personal de ambos. Otro ejemplo un poco más controvertido quizás, es Senkal Kapm o Llamas a mi puerta. Aquí tenemos a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y obsesionado con el trabajo. Serkan le ofrece a Eda una beca para estudiar en el extranjero, pero a cambio le pide que finja ser su prometida durante 2 meses. La relación entre Eda y Serkan es un claro ejemplo de una dinámica jefe-empleada llevada al extremo. Serkan es un hombre muy controlador y exigente, mientras que Eda es una mujer independiente y con un fuerte sentido de la justicia. Al principio su relación se basa en un acuerdo comercial, pero poco a poco empiezan a desarrollar sentimientos el uno por el otro.
La tensión entre la frialdad calculada de Serkan y la calidez y espontaneidad de Eda crea una dinámica fascinante que mantiene al espectador enganchado. Lo que hace interesante esta serie es que explora las dificultades de una relación construida sobre una mentira. Eda y Serkan tienen que lidiar con sus propios prejuicios y miedos, así como con la presión de sus familias y amigos. También tienen que aprender a confiar el uno en el otro y a aceptar sus diferencias. Y a pesar de que Serkan al principio es un poco, digamos, robotizado, vemos cómo Eda poco a poco lo humaniza y lo ayuda a conectar con sus emociones. Ella, con su alegría y su pasión por la vida, logra derribar los muros que Serkan ha construido a su alrededor, mostrándole un mundo de posibilidades que él nunca había imaginado. Sin embargo, la serie también muestra las consecuencias de la manipulación y el engaño, y cómo pueden afectar la confianza en una relación. Además, Senkalkam también aborda temas como la ambición, el éxito profesional y la importancia de perseguir los sueños. Eda, a pesar de las dificultades económicas, nunca renuncia a su sueño de convertirse en arquitecta paisajista. Serkan, por su parte, aprende a equilibrar su vida profesional con su vida personal y a valorar las relaciones humanas por encima del éxito material. No podemos dejar de mencionar Ask Laftan an Lamaz o El amor no entiende de palabras. En esta serie, Hayat Uzun, una chica de pueblo, se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en la empresa textil de los Sarte, donde conoce a Murat Sarte, el heredero de la empresa y su jefe. La relación entre Hayat y Murat es un torbellino de malentendidos y secretos. Hayat tiene que mantener su verdadera identidad en secreto, lo que la lleva a situaciones cómicas y a momentos de tensión. Murat, por su parte, es un hombre arrogante y desconfiado que no sabe cómo expresar sus sentimientos. La serie juega con la clásica premisa de la identidad oculta, creando situaciones hilarantes y a la vez llenas de tensión romántica. Lo que hace atractiva esta serie es la química innegable entre los protagonistas. Hayat y Murat se atraen desde el principio, pero tienen que superar muchos obstáculos para estar juntos. Su relación es una montaña rusa de emociones, pero al final demuestran que el amor puede superar cualquier barrera. Además, el toque de comedia que tiene la serie la hace muy entretenida y fácil de ver. La frescura y espontaneidad de Hayat contrastan con la seriedad y el rigor de Murat, generando una dinámica cómica y entrañable. La serie también explora temas como la honestidad, la lealtad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Ahora, ¿qué tienen en común estas series, además del tema del romance jefe-empleada? Creo que todas ellas exploran la idea de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en un ambiente laboral donde se supone que debe haber distancia y profesionalismo. También nos muestran que el amor puede ser una fuerza transformadora, capaz de romper barreras sociales y personales. Estas series nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor y sobre cómo puede desafiar las normas y convenciones sociales. Sin embargo, es importante recordar que estas historias son ficción. En la vida real, las relaciones entre jefes y empleados pueden ser muy complicadas y pueden tener consecuencias negativas para ambas partes. Es crucial mantener una actitud profesional en el trabajo y evitar situaciones que puedan comprometer la integridad de la empresa y el bienestar de los empleados. La realidad puede ser mucho más compleja y sombría que la fantasía que nos presentan las series. Pero volviendo a la fantasía que nos ofrecen estas series, creo que lo que realmente nos engancha es la posibilidad de ver a dos personas, a pesar de sus diferencias y de las dificultades que enfrentan, encontrar el amor verdadero. Y seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen final feliz? Ese final feliz, a menudo se ve amenazado por la trama y las complicaciones, es un componente esencial de la fórmula del éxito de estas series. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de los romances entre jefes y empleadas en las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las historias más apasionantes de la televisión turca. Hemos explorado las razones detrás del atractivo de estas narrativas, analizado algunas de las series más populares y reflexionado sobre la naturaleza del amor y las relaciones en el entorno laboral. Ahora, antes de despedirme, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos cubierto. Hablamos de la tensión y la emoción que generan estas historias, de los temas universales que exploran, y de la fantasía que nos permiten vivir. Analizamos 3 series emblemáticas, Erkenci Kuş, Senkalkam y Ask Laftan an Lamaz, y destacamos lo que las hace tan especiales. También enfatizamos la importancia de distinguir entre la ficción y la realidad, y de mantener una actitud profesional en el trabajo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo.
Espero que les haya gustado y que les haya dado ideas para su próxima maratón de series turcas. Recuerden que este es solo un pequeño vistazo a la vasta y fascinante oferta de la televisión turca. Hay muchas otras series que exploran temas similares y que merecen ser descubiertas. Y ahora, la parte que más me gusta. Quiero saber su opinión. ¿Cuál es su serie turca favorita con romance entre jefe y empleada? ¿Qué es lo que más les atrae de estas historias? ¿Creen que estas series romantizan demasiado las relaciones en el entorno laboral? ¿Han vivido alguna experiencia similar? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus opiniones sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura telenovelera. Adiós.